para poder relatar todo lo que venimos trabajando desde el proyecto de extensión que tenemos este año vigente. Necesitamos recorrer un poquito más el camino que venimos transitando desde un grupo de investigación que se formó en el año 2006, donde la temática de trabajo que nos unió fueron los clubes sociales y deportivos de la ciudad de La Plata, donde en líneas muy generales nos preguntábamos cuál era la situación actual de estas instituciones, para lo cual nos adentramos en lo que fue la historia institucional de los clubes sociales y deportivos. Posteriormente vimos que en muchos casos las instituciones tradicionales, como los clubes, estaban viviendo un momento de deterioro, un momento de crisis, y nosotros pensábamos qué podíamos hacer desde nuestra profesión como comunicadores, como docentes, habiendo pasado por la universidad. Entonces, a partir de ahí se generó la inquietud de presentarnos en el proyecto de extensión, para poder vincularnos con las instituciones desde otro lugar diferente, desde la investigación, que nos permitiera intervenir en esos espacios. Nuestro grupo de trabajo lo que demuestra es que hay una muy buena articulación, porque nosotros estamos continuamente abrevando de la investigación, del proyecto de investigación, para llevar esos conocimientos hacia la extensión, y a su vez los conocimientos que nosotros vamos obteniendo de la extensión nutren muchísimo a lo que es el trabajo en el proyecto de investigación. Entonces, nosotros vemos continuamente un diálogo entre las dos áreas, que si bien tienen sus especificidades, una se nutre de la otra continuamente. Bueno, este equipo realmente tomó como un gran desafío poder articular varias herramientas metodológicas que venían de las disciplinas de las cuales hemos tenido nuestra formación como equipo, para poder aplicarlos a algo que realmente estábamos convencidos de que la ciudad de La Plata, más allá de su damero de fundación, tenía como pequeños núcleos o manchas dentro de la propia ciudad que hacía que nos identificara con determinado tipo de barrios. Apostamos firmemente al concepto de barrio, a la identidad barrial, y buscamos, dentro de los sujetos que convivían en esas manzanas del barrio, cuáles elementos eran más significativos y qué lugar ocupaba lo que nosotros teníamos a priori como hipótesis, que era el club social, dentro de ese barrio. Fundamentalmente enfatizamos una herramienta metodológica propia de los semiólogos latinoamericanos, que es la cartografía social. Es como si hiciéramos un mapa, entre comillas, construido por los propios sujetos que viven en el barrio, y los límites tienen que ver con más o menos preponderancia o intensidad de la recurrencia del concepto o de la institución o del lugar o del personaje que los vecinos consideran propio de su barrio. Ese pequeño instrumento, que lográbamos darle forma de a poquito, nos sirvió para poder delimitar zonas mucho más ricas en significación en cuanto a la intencionalidad que tenían los sujetos de identificarse o de adscribirse a determinado tipo de barrio. Con esa hipótesis a priori fue que nosotros enfatizamos cómo podíamos articular con esa gente que vivía en la comunidad del barrio, con su club de referencia o el personaje de referencia, para que esa memoria que tenían ciertos sujetos perpetuara, no se perdiera o se recuperara, y además para que pudiéramos, digamos, recomponer en determinados lugares cosas que no estaban registradas en ningún lado. De ahí viene el nombre de nuestro último proyecto de extensión: articular dos herramientas muy importantes de la comunicación, que tenía que ver con lo audiovisual y con la representación, para poder darle forma a esa gran hipótesis que tenemos desde hace 5 años, donde los sujetos que viven en un determinado lugar físico de la ciudad construyen sus límites y su lugar antropológico, entre comillas, su barrio, de acuerdo a la experiencia vivida. Comenzamos a trabajar con clubes en los cuales teníamos ya personas conocidas y sabíamos algo de su institución que nos permitiera trazar las líneas de trabajo. La idea era hacer una convocatoria lo más personal, si se quiere, lo más
personal posible. Son los tres elementos principales, digamos, el afiche, las cartas y los folletos, que la intención era, poner principalmente los afiches en lugares centrales, sobre todo las avenidas cercanas, las avenidas y las plazas cercanas al club, y las cartas y los folletos repartirlas, sobre todo las cartas repartirlas personalmente casa por casa, y los folletos específicamente en los negocios. La idea de la convocatoria fue llegar a los vecinos del club desde distintos canales, digamos, desde, por un lado, los afiches, las cartas entregadas en mano, y el spot, al ser en una radio del barrio, otro de los canales que colaboran con la identidad del barrio, digamos, si bien se identifican con las actividades del club, muchas veces también lo hacen con las radios barriales, que son las que divulgan las actividades de los barrios. Entonces lo que se hizo fue, a través de un spot, divulgar el trabajo que hacíamos. La cuestión del logo se charló entre todos a partir de la decisión sobre la convocatoria, ¿no? Cuando se empezó a trabajar cuáles eran las actividades centrales, esto es el documental y el teatro comunitario. Se empezó a charlar en el grupo, bueno, cuáles eran las imágenes que podrían ser identificativas de esas dos actividades. Entonces, la búsqueda fue justamente a través de esas imágenes, como son las máscaras del teatro y la cinta de video, combinarlas de una manera sencilla. Una vez que encontramos esas imágenes que representaban las dos actividades principales, se combinó también el lema del proyecto como para que eso fuera el referente no solamente en los afiches, en los folletos que se armaron, en la carta, sino también en todos los canales de comunicación que nosotros aprovechamos, ¿no? Por ejemplo el Facebook. En ese camino estamos recuperando la experiencia vivida, con dos herramientas, vuelvo a repetir, sumamente importantes: el documental social y el teatro comunitario. ¿Qué es un documental? Es un registro de una historia contada por las propias personas que la vivieron para así hacerla perdurar en el tiempo. Lo que vamos a hacer con ustedes en este proyecto es recolectar la mayor cantidad de datos posibles a través de la voz oral de los vecinos usando la entrevista, apelando a los recuerdos a través de las improvisaciones que se están ensayando con Marilina. A falta quizás a veces de material de archivo, lo que se suele utilizar son las reconstrucciones, se dice, reconstrucciones de época. En este caso vamos a ir reconstruyendo la época en las partes que las personas del club, del barrio más recuerdan. Por ejemplo, los bailes, los carnavales, algún encuentro entre un hombre y una mujer. Vamos a trabajar para ver si podemos lograr hacer el documental social del barrio con el Club Claridad en este momento, y a ver si también podemos lograr, desde lo que es mi rama, desde el teatro, improvisar alguna escena para incluir dentro del documental, en la cual, contando alguna historia del barrio, de ahora o de antes, porque las personas que están participando son gente grande, la mayoría, y si lo pueden representar ellos, que sería lo más importante. Y bueno, y para eso estamos trabajando y estamos haciendo talleres. Los primeros 2 talleres fueron a ver si mediante las historias, anécdotas, fotos que nos contaban la gente del barrio, podíamos tener fuentes para filmar el documental y para armar un guión para una escena. Y ya después, en un tercer encuentro, empezamos a trabajar un poco en la parte corporal, porque como no son actores las personas y la idea es que representen una escena, necesitan saber moverse un poco. Dale que estamos en Claridad en el 39, fue uno de los juegos que hicimos en el primer encuentro, con desplazamientos, con improvisaciones. Y en este caso salió Dale que
era la fiesta de carnaval en el Club Claridad y no me dejan ir a bailar. Y a partir de ahí, todos los que estaban en el taller, inclusive nosotros, improvisamos alguna historia sobre ese disparador, el Dale que. Salieron muy buenas improvisaciones, hay muy buenas fotos. Como alumno, es importante decirlo, nos permite trabajar en nuestra formación, el estar participando acá, estar aprendiendo del trabajo con los profesionales de nuestro campo y estar participando en lo que es devolver a la comunidad lo que nosotros aprendemos en la universidad. Creo que eso es de lo más importante que hay en nuestra participación en el proyecto. Participamos, creo que activamente, en lo que fue el trabajo de extensión. Si bien yo ya venía trabajando en otro tipo de trabajo de extensión, creo que por ahí tuvo más riqueza desde la parte teórica y, digamos, volcada al campo. Lo que me tocó hacer particularmente fue, bueno, obviamente con el grupo asistir a los talleres y también tratar de articularlo con la parte periodística. Bueno, yo creo que el proyecto de extensión le aporta muchísimo desde lo que es la conformación de un grupo, de la experiencia de trabajo comunitario, de poder ver lo que es la vida de los clubes, lo que es la vida de los barrios, lo que son las uniones vecinales, tanto en lo humano también como en lo que es una trayectoria profesional y académica, en cómo se debe, desde elaborar un proyecto hasta ponerlo en práctica y hasta poder entrar en contacto con las diferentes, instituciones o espacios o personas con las que tienen que trabajar. Me parece que los nutre muchísimo. Ayúdanos a construir la película de la que ya sos protagonista. Nos reunimos todos los jueves de 18 a 20 horas en el Club Claridad, 38, entre 16 y 17. Auspicia la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. Las actividades son gratuitas.